Estas son mis preparaciones para el colapso económico inminente. ¿Cómo sobrevivir a una recesión económica? ¿Qué es una recesión? ¿Qué cosas podemos hacer para proteger nuestro capital, nuestros ingresos y poder protegernos de todas estas noticias que hemos estado escuchando de guerras, de situaciones negativas, de las tasas de interés, de que las cosas están cada vez más caras, la inflación, todo ese tipo de situaciones? ¿Cómo protegernos? El otro día estaba viendo un video de Adrián Sáenz que nos hablaba un poco acerca de el colapso económico inminente y dije, oye, ¿por qué no hacer ahora unas recomendaciones de cómo protegerse de todo esto y de explicar como mucho más al detalle qué es un poco una recesión y qué hacer para poder enfrentarse? Así que aquí mi video de cómo protegerse de la recesión. Lo primero, ¿qué es una recesión económica y por qué tanta gente está hablando de todo esto? ¿Es algo demasiado grave? ¿Cómo es la situación? Bueno, es como un punto intermedio. Mira, esta sería la representación gráfica de una recesión. Esto lo saqué de unos cuantos videos de YouTube que estuve ahí aprendiendo un montón acerca de todo esto porque me causó mucha curiosidad. Y es que normalmente el PIB lo que mide es un poco el crecimiento de los países, de las economías. Cuanto más producen, pues más crecen. Si más crecen, significa más empleos, mejores salarios, más cosas en general positivas para la economía. Pero en una recesión económica lo que vemos es que durante varios trimestres, en concreto durante 2 trimestres, empiezan a haber momentos negativos donde la economía no crece, sino que se contrae. ¿Esto a qué se viene a dar como tal? Esas son las características de una recesión. Baja el consumo como tal, la gente quiere ahorrar más dinero, no quiere consumir tanto. Y eso crea un problema grandísimo porque tú dices como, bueno, pero es bueno que la gente ahorre. Sí y no. Lo que pasa es que si la gente no está consumiendo, le está quitando el ingreso a otra persona. Tus gastos, lo que tú estás gastando de tu bolsillo, son los ingresos de otra persona. Así que si tú dejas de gastar, pues le estás quitando ingresos a otra persona. La economía es muy cíclica, así que si no hay tanta gente consumiendo, pues no hay tantos ingresos. Por ende, hay que despedir gente, porque aquí empieza a haber una tema de que sube el desempleo, cae la inversión, reducción de la producción, porque sencillamente como que todo se empieza a contraer. Así que es bastante negativo y incluso los empleos podrían estar en problemas en estas épocas. Ahora, ¿cuáles son las causas de una recesión? Una sobreproducción, cosas que, por ejemplo, haya como una deuda excesiva, incertidumbre económica, huida de los capitales. En este caso, digamos que la principal situación que estamos viviendo son unas altas tasas de interés que se están viviendo debido a que hace un tiempo, durante las épocas de pandemia, se imprimieron demasiados billetes. Cuando imprimes demasiados billetes, cuando los gobiernos hacen esto, los billetes como tal pues terminan valiendo mucho menos porque hay como un exceso y eso también hace que las cosas suban un poco de valor. Es como que, ok, si la gente tiene demasiado dinero, pues subámosle los precios y todo empieza a subir un poco más de valor. Le sumamos también cosas como la guerra de Ucrania, le sumamos también otros factores geopolíticos y tenemos una cosa, una mezcla que dice crisis por todos lados. Así que pues tenemos que prepararnos. ¿Y qué pasa también con las altas tasas de interés? Que, por ejemplo, en tus tarjetas de crédito te empiezan a aumentar los intereses. Entonces tú, en vez de buscar préstamos del gobierno para comprarte una casa, para comprar lo que tú quieras, viajar, pues dices, ¿sabes qué? En esos momentos está muy caro, así que me voy a quedar quieto y no voy a gastar tanto. Y como no gastas tanto, pues le quitas el ingreso a otras personas y eso termina generando como toda esta crisis, ¿no? Entonces, eso es lo que va a... Lo que ya estamos viviendo. De hecho, Estados Unidos ya ha presentado 2 trimestres en negativo y por ende ya está técnicamente en recesión. Así que, bueno, veamos cómo protegernos y cómo nos puede estar afectando en Latinoamérica y en otros múltiples países. Porque sí, ok, lo que le pasa a los Estados Unidos, ¿qué tiene que ver conmigo si yo no estoy allá? Bueno, pues que la economía de Estados Unidos si se enferma, Latinoamérica pues termina con un resfriado, ¿no? Es como que están muy conectados. Al final termina afectando. Así que lo que está pasando ya pues nos va a terminar golpeando de una u otra manera. Incluso simplemente con la subida del dólar. Así que tenemos que tener cuidado. Bien, ¿cómo protegerse? Punto número 1, deuda personal baja. Mira, si tienes unas deudas grandes con el banco o cualquier deuda, es posible que si empiecen a subir más las tasas de interés, pues los intereses que terminas pagando terminen siendo más altos si tienes créditos variables, con tasas variables como tal. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, oye, trata de tener una deuda baja, porque si no puede que se vuelva impagable si suben demasiado las tasas de interés. Así que mucho cuidado con eso. Además, en estas épocas de crisis, pues nos conviene como... ¿sabes? Apretarnos un poco los bolsillos y decir, oye, no voy a gastar tanto, no voy a moverme tanto. De hecho, algo que me llamó mucho la atención fue una noticia que decía que empresas grandes como Meta, pues dejaron de contratar muchas cantidades de personas y hay grandes empresas que están dejando de contratar, parando nuevos empleos porque se están preparando para la recesión. Porque si pasa de que no hay muchos ingresos, pues va a ser complicado mantener muchos empleos. Entonces, prefieren reducir sus gastos
y de esa manera hay despidos masivos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y nosotros nos protegemos de esa manera, teniendo bajas deudas. Punto número 2, teniendo varias fuentes de ingreso. La idea aquí es, oye, no solamente dependas de una sola fuente de ingresos, sino ten una, dos, tres, cuatro, que de esa manera vas a estar mucho más protegido. En el caso de la pandemia, algo que nos pasó muy concreto a nosotros fue que, por ejemplo, yo vivía de internet, vendía productos digitales, pero mi novia tenía una agencia de turismo y en el tema del turismo fue muy golpeado. Y luego, por ejemplo, el tema de internet, pues explotó y teníamos unos ingresos gigantes, ¿no? Entonces, hay industrias que en el medio de estas crisis, unas se ven beneficiadas y otras pues entran en crisis. Así que conviene estar en varias industrias, varias fuentes de ingreso, para que si se cae una, pues puedas sostenerte de alguna otra fuente de ingresos. Luego también, ese fue una recomendación de Jürgen Klarik que me pareció absolutamente brutal y es ventas a multimercados. Si tú, por ejemplo, estás en España, estás en Colombia, estás en Uruguay, estás en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, pero eres capaz de venderle a múltiples economías a la vez, a múltiples países, vas a estar mucho más protegido. En mi caso, yo estoy en Colombia, pero tenemos clientes en Estados Unidos, en México, en Perú, en Chile, en un montón de países. Y de esta manera, como los países van a ir viviendo de alguna manera esta recesión de una manera distinta, puede que haya economías que no se afecten tanto y que sigan comprando. Entonces, de esa manera te proteges y puedes seguir subsistiendo como tal tu negocio. Los negocios digitales, si haces marketing digital, pueden ayudarte mucho durante estos periodos de crisis porque simplemente como que cambias tus campañas a otro país y ya puedes seguir vendiendo. Entonces, eso también te ayuda un montón. Ahora, punto número 4, diversificar tus inversiones. Ya no solamente la bolsa, ya no solamente criptomonedas, sino bienes raíces, sino, por ejemplo, Airbnb, sino, por ejemplo, tengo esta inversión por acá, cosas así. Busca estar en múltiples nichos de mercado para poder protegerte porque no sabes cuáles van a ser los más golpeados y de esta manera vas a poder mantenerte, ¿no? Incluso en el tema de bienes raíces, puedes tener rentas a corto plazo como serían diarias de Airbnbs, noches. Algunas noches alguien se queda, te paga por esa noche. Unas medias que podrían ser rentas medias, más como estudiantes que se quedan durante 3 meses en un apartamento para poder estudiar, cosas así. O de largo plazo, más anuales, ¿no? Entonces, empezar a diversificar incluso dentro de los bienes raíces, dentro de los nichos, puedes empezar a intentar varias cosas para poder protegerte, ¿no? Y punto número 5, que de hecho tenemos 9 puntos aquí. Tener un fondo de emergencia de 6 a 12 meses para poder sobrevivir. Muy importante eso. Si hay una crisis, si no hay ingresos, ¿cómo hago para poder sobrevivir? Aquí es importante que empieces a vivir debajo de tus posibilidades. Yo pequé mucho de esto hace años. Todo el dinero que entraba era todo el dinero que me gastaba, pero ahora no. Ahora es todo el dinero que entra. Me coloco un salario en mi empresa y trato de gastar la menor cantidad de dinero posible para ahorrar lo que más pueda para tener ese fondo de emergencia y para tener dinero para inversiones. Que de hecho puede haber muy buenas oportunidades durante esta crisis, por eso quédate hasta el final para entender cuáles pueden ser esas oportunidades. Y además quiero invitarte a que te suscribas también a este canal de Jonathan Rengifo y a este canal de inversiones, finanzas y desarrollo personal que lanzamos hace poco, en donde estamos hablando mucho más de estos temas. Por si te interesa, créeme que va a ser muy valioso para ti. Y punto número 6. Cuidado con los costos fijos. Puede que estés en una suscripción de, no sé, de Amazon Prime, de Netflix, que hace tiempo que no ves, o de una herramienta que probaste hace tiempos, pero se te olvidó apagar la suscripción mensual o anual. Incluso a mí me pasó ayer, ¿sabes? De una herramienta de mapas mentales me llegó un cobro de $36 y yo, Dios mío, ¿cuándo me suscribí a eso? Y me di cuenta de que lo estaba pagando desde hace un año, ¿no? Entonces te dices como, ok, lo quiero pagar, no lo quiero pagar, pero sé consciente de esos costos porque a veces pues se te puede estar olvidando y tienes algunas cosas ahí que puedes reducir costos. Luego por aquí, punto número 7. Este yo creo que muchas personas a veces no lo tienen tristemente, pero es fundamental y es, oye, ¿cuánto estás ganando al mes? ¿Y cuánto estás gastando? Llevar un registro, unas gráficas, algo que te permita decir, ok, este mes gané esto de esa fuente de ingreso 1, fuente de ingreso 2, fuente de ingresos 3. No lo lleves en la mente porque es bastante complicado y vas a creer que ganas mucho más. Quizás ganas mucho menos o quizás crees que gastas mucho menos y en realidad estás gastando muchísimo más. Así que busca llevar los registros de cuánto ganas y cuánto gastas. Sea en un Excel, sea en una aplicación como Wallet, te puede estar ayudando un montón a que todo sea mucho más fácil. Luego, punto número 8. Crea conexiones. Aquí quiero contar la historia de un buen amigo, no voy a mencionar su nombre, pero él hizo un mal negocio y se quebró literalmente. Como que ganó $100,000 y a la siguiente semana, ¡pum!, perdió $100,000.
Y es un golpe fuertísimo, tuvo que mudarse, tuvo que irse a vivir a un cuartito chiquitito, dejó su mansión, dejó muchas cosas para cambiar completamente. Y una de las cosas, reflexiones que puedo aprender de él después que salió de la crisis, porque no nos enteramos sino hasta que después que salió, fue que fue gracias a las conexiones, fue gracias a dos amigos que le brindaron apoyo y él pudo salir de esa crisis. De hecho, en esa época recuerdo que él me ofreció algún negocio, pero yo le dije como, oye, no, pues estoy como enfocado por acá, no me interesa. Y yo no me había dado cuenta de que estaba en crisis, ¿sabes? De hecho, ahí me sentí como un poco mal amigo. Pero bueno, él tampoco me contó, yo tampoco andé mucho como a fondo, ¿sabes? Pero es muy loco, ¿sabes? Esas conexiones al final te pueden ayudar y sea porque te dan un trabajo, sea porque te dan alguna inversión, o sea porque te permiten emprender algún otro modelo de negocio en el cual puedes crear como esas sociedades y eso te permite salir de las crisis. Así que busca generar buenas relaciones con todas las personas a tu alrededor. No juzgues, no critiques a otros, no te quejes de otros. Hablar mal de otras personas hace que la gente se aleje de ti. Así que mucho cuidado con eso. Si tienes alguna queja de alguien, no se la digas absolutamente a nadie, ¿vale? No se la digas. Eso de hablar mal de las personas genera malas cosas, malas relaciones. Así que cuida mucho tus relaciones. Punto número 9. Prepárate para atrapar oportunidades. Si tienes un fondo de emergencia y si además tienes dinero extra para poder invertir, es muy probable que puedas encontrar buenas oportunidades. Imagínate lo siguiente, en temas de bienes raíces, en estas épocas, si los intereses empiezan a subir demasiado y la persona, el dueño de ese bien raíz, no tiene cómo sustentar esa deuda como tal, va a tener que vender ese inmueble. Y por, digamos, querer venderlo rápido, puede que dé unos buenos descuentos. Entonces, si tú estás ahí listo para comprar y aprovechar esas oportunidades, pues va a ser muy bueno para ti. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dirán como, wow, este tipo es macabro, ¿no? Se quiere aprovechar de los otros. Pero es que las cosas son así, o sea, tú puedes tener múltiples fuentes de ingresos, protegerte, cuidar tus deudas, todo este tipo de situaciones, pero hay personas que no lo hacen y si no lo hacen, pues van a generar ese tipo de situaciones donde, ok, quiero vender rápido porque quiero alejarme. O incluso pasan cosas que son como nichos bien específicos, ¿sabes? De personas que por algún accidente simplemente fallecen y digamos que como que las propiedades las rematan o pasan cosas y pues se venden a precios mucho más económicos. Son cosas, a ver, bastante debatibles, diría yo, como que tú dices como, wow, lo haría, no lo haría, pero son oportunidades, son sencillamente oportunidades, negocios que no les está yendo bien porque no eran bien administrados, que están quebrando y tú podrías comprarlos. Son cosas que se te dan si tienes las finanzas bien organizadas y bueno, son cositas varias que puedes tener en mente. Y tú dirás como, no quiero hacer eso. Bueno, pues no lo hagas, pero hay otra persona que sí lo va a estar haciendo. Son oportunidades que si las aprovechas, las puedes tener y si no, pues simplemente se van a ir a las manos de alguien más. Pero aquí estamos hablando con gente que quiere aprovechar este momento, protegerse y pues ver oportunidades donde todos ven crisis, ¿no? Una de las frases más poderosas es, si todos están llorando, ¿por qué no pasarnos al bando de los que venden pañuelos? ¿Sí? Mientras todos lloran, nosotros en las crisis les vendemos pañuelos a los que están llorando. Una frase bastante interesante, bastante capitalista, queridos amigos. Hay que hacer negocios. El dinero es parte del sistema, así que hagamos dinero. Bien, y luego quiero decirte, oye, si quieres aprender a ganar dinero por internet, si quieres ver cuáles son mis 4 recomendaciones, 4 negocios que sí o sí recomiendo para que puedas empezar a diversificar tus fuentes de ingreso, toca el enlace en la descripción de este video, porque ahí te va a llevar una clase gratis que te cuenta más acerca de todo esto. Así que gracias por ver este video, espero que te haya llevado unos cuantos consejos y nos vemos en esta siguiente clase. Si quieres aprender a vender a multimercados y vender a través de internet gracias al marketing digital. Nos vemos en esa siguiente clase.